Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida e indudablemente es el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia, Dani, y Margie, y María Paz, estamos como familia meditando acerca de el libro de los Romanos y hemos bautizado esta serie, le hemos puesto por nombre a esta serie La confianza verdadera. Sí. Y entonces, ¿por qué esta serie se llama La confianza verdadera? Pues porque el libro de los Romanos nos explica cómo es que se establece la relación correcta con Dios. La carta a los Romanos es fundamental para entender de qué se trata el cristianismo. Una persona que entiende la carta a los Romanos es una persona que entiende de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata seguir a Jesucristo y de qué se trata el mensaje de Jesucristo. Y entonces ya el apóstol Pablo, que es el autor de esta carta, nos ha dicho en los capítulos 1, 2 y 3, hasta el versículo 20, nos ha dicho el tema de la condenación. Nos ha hablado que todos estamos condenados. Ese es el principal mensaje. ¿Quiénes están condenados? Toda la humanidad. Están condenados también los éticos, los moralistas y los judíos. Todos estamos condenados. Después, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, nos explicó que ahora por la fe todos estamos justificados si depositamos nuestra fe en Jesucristo. Y entonces, ¿quiénes tienen derecho a entrar al cielo? Todos los seres humanos que pongan su confianza en Jesucristo y entonces son justificados. ¿Qué significa la palabra justificados? Significa declarados no culpables, acercados a Dios. Y entonces ya han sido dos términos que el apóstol Pablo nos ha explicado. Quiere decir, para ser un seguidor de Jesucristo, yo debo entender que estoy condenado. Mis pecados me condenan. Número 2, debo entender que si deposito mi fe en Jesucristo, entonces soy justificado. Soy puesto en la relación correcta con Dios a través de la fe y soy declarado no culpable. Y número 3, estamos hablando de la santificación. Resulta que ya desde el capítulo 6, el capítulo 7 y ahora el capítulo 8, nos están explicando ese término tan importante que es la santificación. Y entonces el apóstol viene hablando, él viene haciendo referencia a tres tipos de personas. La primera persona es aquel pagano que nunca ha conocido al Dios verdadero porque se niega a reconocerlo, porque se entrega a la maldad, porque degrada su cuerpo y porque se fabrica un ídolo. El apóstol Pablo también le está hablando a aquella persona ética, moralista, que cree que con una conducta ética va a ganar el cielo y a esa persona le dice, oye, tú necesitas arrepentirte. Y también el apóstol Pablo le habla al judío que cree que si obedece la ley va a ir al cielo y va a tener la relación correcta con Dios y le dice, no, la ley, la misión que tiene es mostrarnos que necesitamos acercarnos a Dios a través de la fe. Y entonces por eso en este tema de la santificación, el apóstol Pablo ha explicado un concepto clave. En el capítulo 6 y en el capítulo 7, el apóstol Pablo ya explicó varios conceptos. Primer concepto, que toda persona que es justificada, o sea, toda persona que pone su fe en Jesucristo, ha muerto al pecado. Toda persona entonces que ha aceptado a Jesucristo y ha creído en Jesucristo, ¿qué ha pasado con él? Muere al pecado. Muere al pecado. Otra cosa que nos ha explicado el apóstol Pablo es que ahora toda persona que es justificada, el pecado no lo puede gobernar porque Jesucristo quebró, derrumbó, venció, derrotó el poder del pecado en nuestras vidas. Entonces, un verdadero seguidor de Jesucristo, Dani, ¿practica el pecado, sí o no? No. No. ¿Y por qué no practica el pecado? Pues sencillo, porque ha muerto al pecado y porque aparte de eso Jesucristo derrotó el poder del pecado y eso significa santificación. También el apóstol Pablo le explicó después en el capítulo 7 que toda persona que ha aceptado a Jesucristo
también ha muerto a la ley. Eso quiere decir, ya no tiene que obedecer la ley de Moisés para tener la relación correcta con Dios. Porque el apóstol Pablo ya demostró que la ley lo que hace es acercarnos a Dios para que confiemos en Él por medio de la fe en lo que hizo Jesucristo. ¿Cuál es el resultado entonces de una persona que ha sido justificada? El resultado es que ahora es gobernada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Tengamos esto en cuenta. Todos estamos condenados, ¿es correcto? Sí, señor. Y todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo estamos justificados, puestos en la relación correcta con Dios. Y entonces todos los que somos justificados somos santificados. Ya no practicamos el pecado, morimos al pecado. El pecado no tiene control sobre nuestra vida y tampoco estamos obligados a obedecer a obedecer la ley de Moisés. Ahora obedecemos es al Espíritu Santo. Dani, entonces quiero que entiendas bien este punto. Ser santificado es ser dirigido por el Espíritu Santo. Margie, vuelvo y lo digo. Ser santificado es ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser santificado? Ser dirigida y guiada por el Espíritu Santo. Correcto. Ser santificado es ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Y por eso vamos a entrar en Romanos capítulo 8 para completar esta sección de la santificación. 3 términos importantes para entender el cristianismo. Número 1, condenación. Número 2, justificación. Y número 3, santificación. El que entiende esto entiende la vida cristiana. Bien, vamos entonces capítulo 8 de Romanos. ¿Preparados? Sí, señor. Empezamos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sí se dan cuenta? El apóstol Pablo arranca diciendo, Margie, ¿tú le perteneces a Cristo Jesús? Entonces ya no estás condenada a ir al infierno, ya no estás condenada. O sea, el primer tema ya no se aplica a ti porque ya has sido justificada. ¿Queda claro? Sí. Por eso el apóstol Pablo tenía que exponer el tema de la condenación. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Voy a volver a leerlo, Margie, y entonces me dices de qué se trata ese primer versículo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Me lo puedes explicar? Sí, ya no nos debemos sentir que tenemos un castigo. ¿Sí? Nos sentimos libres, felices, regocijados de que ya no hay esa condenación para nosotros. Correcto, así es, porque le perteneces a Cristo Jesús. Exacto. Mi vida le pertenece a Cristo. Espectacular. Versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, y porque ustedes pertenecen a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dani, un verdadero cristiano no puede practicar el pecado, no porque lleve una vida ética, sino que un verdadero cristiano no puede practicar el pecado es porque el Espíritu Santo dirige su vida. Voy a volver a decirlo para que tú lo digas después de mí. ¿Listo, campeón? Sí. Un verdadero cristiano no practica el pecado no porque tenga una vida ética, sino que un verdadero cristiano no practica el pecado porque lo dirige el Espíritu Santo. Acércate y dime eso que acabo de decir. Un verdadero cristiano no practica el pecado porque sea una persona ética. Un verdadero cristiano no practica el pecado porque es dirigido por el Espíritu Santo. Correcto. Fácil. Es así de sencillo. Sencillito. Ahora no es que yo tengo que esforzarme para no practicar el pecado y entonces ahora yo no sé, yo vivo con miedo. No. Aquí está diciendo que el que pertenece a Cristo Jesús es dirigido por el Espíritu Santo y por eso es que no practica el pecado. Eso es fundamental para entender la santificación. Muy bien. Versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Vuelve a explicar lo mismo que ya nos había dicho en el capítulo 6. Ahora,
porque Cristo vino y vivió una vida perfecta y vino en un cuerpo humano y murió y resucitó, Cristo le quitó el poder al pecado y ahora el pecado no nos puede gobernar. Quiero que como familia repitamos la siguiente frase. El pecado no me puede gobernar. 1, 2, 3. El pecado no me puede gobernar. Otra vez. El pecado no me puede gobernar. Otra vez, última vez. El pecado no me puede gobernar. O la maldad no me puede gobernar. Y entonces, el pecado no me puede gobernar. Amigo, tú que me estás escuchando, eso es ser cristiano. Quiero que esto nos quede claro. Ser cristiano no es obedecer una ética. Ser cristiano no es tener un buen comportamiento para agradar a Dios. Ser cristiano no es tratar de obedecer unas reglas. Ser cristiano es vivir controlado por el Espíritu Santo, porque el pecado ya no nos puede gobernar, porque Jesucristo rompió el poder del pecado. Voy a volverlo a decir y lo repiten ustedes. El pecado no me puede gobernar. 1, 2, 3. El pecado no me puede gobernar. ¿Ha quedado claro eso? Sí. Otra vez. El pecado no me puede gobernar. Dani, ¿hay alguna persona que podría preguntarte, bueno, sí, yo puedo decir la frase y tal, pero ¿cómo hago para hacerle que eso me haga clic en mi interior? ¿Cómo hago que el Espíritu Santo me gobierne? Entonces es naciendo de nuevo, creyendo en Jesús, ¿verdad? Claro, aquí claramente lo dice. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Exacto. O sea, esto es simplemente depositar nuestra fe en Cristo, porque el que es verdadero cristiano no es dominado por el pecado. Vamos a repetir una vez más la frase. El pecado no me puede gobernar. Es sencillo. Ahora no crean que estoy haciendo repetir esta frase como si fuera una muleta, como si fuera una frase de motivación personal. Eso es algo que todo cristiano debe entender. Estoy hablando es porque esta es una frase que todo seguidor de Jesucristo debe entender con la razón esta frase. No es autosugestión, es que toda persona debe entender esta frase. El pecado no me puede gobernar. Versículo 4. Versículo 4. Sí. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. Miren este punto. Ojo, un verdadero cristiano no está preocupado por obedecer la ley de Moisés. Un verdadero cristiano está preocupado por dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Vuelvo y lo digo. Un verdadero cristiano no está preocupado por obedecer la ley de Moisés. Un verdadero cristiano está preocupado por dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Exacto. Muy bien, sigamos acá. Estamos hablando de la santificación, un tema importantísimo en la vida cristiana. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y aquí, Dani, por favor, hable tu Biblia, Romanos 8:5. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es muy sencillo. Ahora es el Espíritu Santo el que controla nuestra mente. Voy a volverlo a decir para que lo repitamos. Ahora es el Espíritu Santo el que controla nuestra mente. 1, 2, 3. Ahora es el Espíritu Santo el que controla nuestra mente. Controla nuestra mente. Hay que repetir estas verdades para que nos vaya quedando claro el tema de la santificación en Romanos capítulo 8. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. O sea, yo debo permitir que el Espíritu Santo de Dios controle totalmente mi mente. ¿Por qué? Porque si yo permito que Él controle mi mente, entonces voy a dar un fruto agradable para Dios y eso es santificación. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios.
pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Si ven otra vez el punto. El verdadero cristiano no está controlado por la naturaleza pecaminosa. El verdadero cristiano está controlado por el Espíritu Santo. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y entonces un sello distintivo de un verdadero cristiano es que tiene al Espíritu Santo de Dios viviendo en él. Y si el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros, entonces nosotros vamos a agradar a Dios, porque es el Espíritu Santo el que ahora controla nuestras vidas. Ya no vivimos para obedecer la ley de Moisés, ahora vivimos para dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Bien. Y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Si ven, aquí el apóstol Pablo ya está diciendo aquí en el capítulo 8 de Romanos que ya no hay condenación y que ya somos declarados justos, los dos temas que ya abordó. Entonces, ya no somos condenados, ya somos declarados justos, ya somos santificados porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley, el pecado ya no nos puede controlar y ahora es el Espíritu Santo el que controla nuestras vidas. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Quiero aclarar que el verdadero cristiano, el que ha depositado su fe en Jesucristo, ya tiene al Espíritu Santo viviendo en él. No hay que esperar que, no, es que primero usted tiene que creer en Cristo y después alguien tiene que venir e imponerle las manos para que reciba al Espíritu Santo o para que sea lleno del Espíritu Santo. Eso ya lo explicamos claramente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí claramente la Biblia está diciendo, miren cómo es el proceso. El proceso es así. Como yo fui ya condenado, entonces esa condenación me lleva a buscar la justificación por medio de la fe. Y como ya fui declarado justo, quiero que esto lo entendamos. En el momento en el que yo soy declarado justo, ya recibo al Espíritu Santo. O sea, en el momento en el que yo creo en Cristo, yo ya recibo el Espíritu Santo. No tengo que esperar que alguien venga a imponerme las manos para que yo reciba el Espíritu Santo. Muy bien, por lo tanto, amados hermanos, vuelvo a leer desde el versículo 11 para que esto nos quede claro. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cuál es la parte nuestra? La parte nuestra es ejercitar ese poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. O sea, Dios ya nos dio las herramientas. Voy a poner un ejemplo como cuando estamos educando a nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos coman bien y que ellos se alimenten. Imaginémonos entonces que nuestro hijo ya tiene 10 años. Y nosotros queremos que nuestro hijo se alimente, que coma bien, que coma sano. Lo máximo que puede hacer la mamá es prepararle una rica comida, una comida saludable y servírsela. Y entonces le dice al hijo, mi amor, tu almuerzo está servido en la mesa. Y el hijo pues tiene que pasar, pero él tiene que hacer su parte. ¿Cuál es su parte? Levantar la cuchara y comerse la comida. Porque ya está servido, ya está listo para que él coma. Así es la vida cristiana. Ya que hizo Dios con nosotros, nos justificó, nos declaró justos a sus ojos, quebró el poder del pecado. Ya el pecado no nos puede gobernar y ya nos dio el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente vivir de acuerdo a eso y no darle lugar a la naturaleza pecaminosa. Esa es nuestra parte. O sea, ya Dios nos ha servido el banquete, ya nos ha servido la comida, ya nos dio como plato principal, nos dio el poder del Espíritu Santo.
Nos dio como herramientas que ya el poder del pecado no tiene efecto en nosotros, el pecado no nos puede gobernar. Ya nos dio aparte de eso una nueva naturaleza, somos nacidos de nuevo. Ya, o sea, nos ha dado todo, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues solamente ejecutarlo, vivir de acuerdo a eso. Obedecer. Versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre. Esta es otra cosa importantísima. La santificación dice que ahora nosotros tenemos una relación renovada con Dios donde lo podemos llamar papito, papá. Nos podemos acercar a Dios con cercanía, con confianza, como un padre y un hijo. Y entonces ahora, además de que el pecado no nos puede gobernar, además que somos guiados por el Espíritu de Dios, además que tenemos una nueva naturaleza, ahora tenemos una relación cercana con Dios de padre a hijo. O sea, lo tenemos todo. Eso es santificación. Dice, versículo 16, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Si ven, ahora somos hijos de Dios, o sea, ahora tenemos una relación cercana con Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y entonces eso quiere decir, ahora hemos muerto también a nuestros deseos humanos, a nuestros deseos mundanos, y ahora vivimos para agradar a Dios y estamos dispuestos a sufrir por Él. Estamos dispuestos a sufrir con tal de seguirlo a Él y de darle gloria a Él y de darle honra a Él. Sin embargo, versículo 18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y entonces ahora el proceso de santificación incluye esperanza para el futuro. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Este pasaje que hemos leído, del 18 al 30, se resume en la siguiente expresión: si somos hijos de Dios, tenemos esperanza en la gloria futura. Otra vez lo digo, si somos hijos de Dios, tenemos esperanza en la gloria futura. Entonces miren qué es santificación. El poder del pecado ya no está sobre nosotros, o sea, el pecado quedó sin poder. Hemos nacido de nuevo, somos dirigidos por el Espíritu Santo, no tenemos que obedecer la ley, tenemos que obedecer al Espíritu. Y aparte de eso, tenemos esperanza en la gloria futura.
Versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, hemos terminado entonces de leer esta sección del libro de los Romanos llamada santificación. Vamos entonces a resumir esta sección. Santificación, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. ¿Cómo la resumimos? Pues es muy fácil. Número 1, primer punto de la santificación. El pecado no puede gobernarnos porque el pecado perdió su poder, porque Cristo le quitó el poder al pecado. Súper fácil. Entonces, santificación es que el pecado no nos puede gobernar. Muy bien. Número 2. Santificación es que hemos nacido de nuevo. Perfecto. Tercero, santificación es que ahora tenemos una nueva vida que está liderada por el Espíritu Santo. Entonces ahora el que controla nuestra mente, el que controla nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces fácil, el pecado no me puede controlar, he nacido de nuevo y el Espíritu Santo ahora me controla. Maravilloso. Número 4, ahora tengo una esperanza en la gloria futura. Y número 5, estoy confiado en el amor de Dios. Sencillo, eso es ser santificado. Quiere decir, ¿qué significa que el cristiano es santo? Voy a volverlo a decir. ¿Qué significa que el cristiano es santo? Número 1, el pecado no lo puede gobernar porque el pecado perdió su poder. Número 2, ha nacido de nuevo. Ha nacido a una nueva vida. Número 3, el Espíritu Santo lo dirige. Número 4, tiene esperanza en la gloria futura. Y número 5, está confiado en el amor de Dios. Muy bien, querida familia y querido amigo que me estás escuchando, voy a volver a repetir el gran resumen de los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos llamado santificación. Escúchenlo muy bien. Resumen de los capítulos 6, 7 y 8 llamado santificación. Número 1. El pecado no nos puede gobernar porque el pecado perdió su poder. Número 2. Hemos nacido de nuevo a una nueva vida. Número 3. Ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige nuestra mente y nuestra vida. Número 4. Tenemos esperanza en la gloria futura. Y número 5. Estamos confiados en el amor de Dios. ¿Cómo les ha parecido, Dani? ¿Cómo te ha parecido esta sección que hemos estudiado de la santificación? Súper chévere. Margie. Nos deja más claro, está muy bien, porque nos deja más clara nuestra percepción de lo que significa ser salvos. Creer en Jesucristo. Perfecto. No es un amuleto, sino creer en Jesucristo es un estilo de vida de obediencia. Maravilloso, Margie lo ha dicho, nos ha quedado claro qué significa ser salvos. Ya hemos visto entonces 3 secciones completas: condenación, justificación, santificación. Próxima clase, arrancaremos con elección soberana. ¡Chao, amigos! ¡Chao!